Muy bien, bueno, buenas tardes. Bueno, gracias Señor por este momento. Señor, bendice a todos, bendice a Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, yo y mis actividades, y bendice también a todos los que después van a mirar este video, y te pido que derrames sobre todos nosotros todo tu amor y tu misericordia. Y con atención vamos a escuchar lo que en este caso Alejandro nos va a decir en esta reunión. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, gracias, Fernando, gracias. Y bueno, yo les traigo este tema para ustedes y lo traigo para mí también. O sea, es un tema que yo considero que tengo, como todos tenemos que profundizarlo y es un tema que tenemos que vivirlo. Al mismo tiempo es un tema central del Evangelio. Y más en estos tiempos que corren, que realmente, lamentablemente, el hombre justamente uno de los peores pecados es que ha abandonado la paz, porque evidentemente en un mundo que hay guerra no hay paz. La guerra es lo contrario de la paz. Así que es tan importante entender el tema de la paz, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, como siempre, les voy a repartir un poco las tareas. Eh, Podemos empezar por Juan Carlos. Te doy un texto, Juan Carlos. Sí. Segunda Corintios 5:19. Segunda Corintios 5:19. Y a usted, mi estimado, le doy otro texto. Salmo 34, 11, 12 y después, bueno, viene 14 y 15. Bueno, yo me Bueno, quedo, ya lo tengo listo. bueno, yo me quedo con otro texto también. Solo el 19, ¿no? Dice, yo me quedo con otro texto. Ajá, acá está. Bueno, exactamente. Bueno, te escuchamos, Bueno, querido muy bien. Juan Carlos. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Y probablemente cuando uno habla de reconciliación, está hablando de un clima de paz, de amor. Porque evidentemente, y también habla de un tiempo pasado en que no había esa paz y ese amor, ¿no? Que había, la palabra dice que eran los enemigos de Dios. Pero Dios nos reconcilia a través de la cruz de Cristo, con Él. Y justamente el primer paso para esa reconciliación es la paz. Y necesitamos esa paz para hacer la obra. Sin esa paz no podemos hacer la obra del Señor. Nuestro ministerio como hijos de Dios es un ministerio de paz. Y esto es algo que nos tiene que revelar el Espíritu Santo a cada uno. Por eso digo, esto también lo digo para mí, ¿no? Para que Dios me ponga ese espíritu de paz para con todos. Paz con los que tienen la buena voluntad del Señor y aún con los que no la tienen. Ojo, no solamente paz con aquellos que siguen al Señor. En primer lugar con la familia de Dios, pero también con los que no la tienen. Bueno, muy bien. Mi querido Fernando, lean Salmo 34:11. A ver si es este que tenemos acá. A ver, Se levantaban testigos falsos, se preguntaban cosas que ignoraba. espérenme un cachito, ¿no? No. 34:11 al 18. Dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os oiré, te enseñaré. A ver, pruebe con el 35 o el 33, no sé. Porque por ahí usted tiene otra versión. El
Nosotros tenemos la versión correcta. No, sí, no digo, simplemente Reina Valera, a ver, 34:11 o 35:11, no sé, o 33:11. Bueno, a ver, me devolvían mal por bien y me dejaban amargado. Yo, en cambio, cuando ellos estaban enfermos, vestidos de luto, me mortificaba con No, ayuno, no orando. es. No Mira, lo es. voy a leer A yo ver, después búsquenlo porque no es eso. Salmo 34:11, versión Reina Valera, no sé. los Dice así, ricos, no, a ver, lo leo, no, lo tengo acá, no sí, sea problema, lo sí. tengo acá. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que dice, bueno, 34 entre paréntesis 33. Vengan 33, hijos, escúchenme. ahí está, Voy a enseñarles el temor de Dios. amén. Ahora lea el 12 también. ¿Quién hay que ame la vida y desee tenerla y desee tener días felices? Correcto. Y el 14 y el 15, ¿qué dice? Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira. Guárdate del mal y obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Amén. Perfecto. Busca la paz y síguela, dice en la mía, en mi versión. Evidentemente, la paz Busca la es paz y corre tras ella. correcta, sí, ¿no? Dios es un Dios de paz y nosotros tenemos que buscar la paz. Pero justamente el enemigo y las circunstancias de la vida muchas veces nos quitan la paz, ¿no? Este es el tema, ¿no? Bueno, y yo me voy a guardar Disculpen, el 34 no, entre paréntesis 33, Sí, yo ese. tengo uno acá en la Biblia de Jerusalén, loa de la justicia divina, que no sé si es ese, porque las otras posibilidades son el 33 entre paréntesis 32 o 35 entre paréntesis 34. No, es el Salmo 34 entre paréntesis 33, correcto. Bueno, entonces yo quería brevemente hacer un pequeñísimo comentario. El 34 entre paréntesis 33, este salmo en particular, que tiene 23 versículos, cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, como regla mnemotécnica. Así que debe ser un salmo muy importante, porque los judíos lo recordaban. El primero empieza con la Aleph, el segundo con el Bet, el tercero con Gimel, Daler, y así sucesivamente, hasta que termina. El último es el 22-23, que es el Tau, que es la última letra del alfabeto. Bueno, ese comentario. Justo el salmo elegido tiene esa regla mnemotécnica que perfecto. habíamos dicho que a veces en la Biblia, al pasar de un idioma a otro, se perdían muchas cosas. Se perdían aspectos de fonéticas, de rimas, y por ejemplo acá, esto es un acróstico. Mm, Esos textos que la primera letra de cada verso está encadenada con las demás letras primeras. Bueno, ese comentario nada más. perfecto, gracias, muy amable, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver ahora San Juan 14:27. Ese lo voy a leer yo. Es muy conocido y es muy importante como para tener en cuenta en todo esto que vamos a hablar acerca de la paz. Sí, Jesús dice, qué vas a leer ahora? San Juan San catorce Juan veintisiete. San 14, Juan 14, 27. 27, muy bien. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? Yo creo que se entiende perfectamente que en cualquier circunstancia tenemos que tener paz, aún en medio de la dificultad. Eso es lo que nos quiere decir
el Señor, ¿no? Y evidentemente nos quiere decir el Señor que la paz es algo que de alguna manera tenemos que buscarla y tenemos que luchar por la paz. Evidentemente no es fácil la paz, porque fíjense, en este momento hay una guerra en el mundo, y eso es lo contrario a la paz. Y yo diría que de alguna manera también tenemos que buscarla por un instinto de supervivencia, ¿no? Porque de alguna manera la paz nos asegura la vida, nos trae la vida, ¿no? Tenemos que recibirla y poner todo a los pies de la paz, ¿no? Acá dice en otros salmos, pero ahora no vamos a hacer mención, pero dice, poner todo a sus pies, por la mañana buscaré tu misericordia y por la noche alabaré tu fidelidad. Y tenemos, evidentemente todos vivimos, quien más, quien menos, y por ahí los que nos escuchan, envueltos en problemas. Algunos más, otros menos, pero generalmente es como una nube los problemas, ¿no? Que nos rodean. Y tenemos que dejar la nube de problemas a los pies de Jesús. Porque Él dijo, yo he vencido al mundo. ¿Eh? Y en otra parte, en Efesios, dice, muy bien Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Eso nos lleva a confiar en Jesús, ¿no? ¿Recuerdan eso? Después se los puedo buscar. Entonces, en función de esta paz que queremos vivir, tenemos que orar por los que nos gobiernan, porque de alguna manera ellos bajan las líneas que de alguna manera van a traer paz a los hombres, ¿no? Tenemos que orar por todos, por los gobernantes y obviamente por todos los hombres, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a distribuir de nuevo. Mateo 6:33, tenés, Juan Carlos. Y usted tiene, Fernando, Mateo 5:1. Y yo me reservo Efesios 4:28. Bueno, bien. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Amén. O sea que realmente el hombre no tiene conciencia, lamentablemente, de esto. Ese es el punto central de nuestra fe, ¿no? Que si nosotros ponemos a Dios como lo primero de nuestra vida y lo buscamos, Él se va a encargar de nuestra vida. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. No es que vamos a tirarnos en una cama y esperar que lluevan las cosas, no. Vamos a sacrificarnos, a correr, a esforzarnos, hasta donde dan nuestra fuerza. Pero es Dios el que nos va poniendo en las situaciones y nos va sacando de los problemas y nos va dando la fuerza para salir adelante. Creemos sinceramente que con la fuerza de Dios hay un salmo que dice que vamos a tener la fuerza del búfalo, ¿no? O sea, la fuerza de Dios son, Él es todopoderoso, ¿no? Uno se puede acordar de Sansón, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él, no había nadie que lo pudiera detener. Y en cualquier circunstancia, todo el poder de Dios puede transformar nuestra vida, cualquiera sea la circunstancia. Pero primero tenemos que estar en el camino de Dios. El hombre no puede pretender tener el favor de Dios y estar en cualquier cosa, o alejado de Dios y fuera del camino de Dios. ¿Eh? Entonces, busquen primero el reino de Dios, y su justicia. Reino es autoridad, es decir, Dios gobierna todas las cosas. Es buscarlo a Él, cosa que a veces nos olvidamos también. A veces cuando tenemos algún problema o algo lo queremos
solucionar nosotros primero, pero primero tenemos que ponerlo a Él y después buscar la solución nosotros. El reino de Dios es justicia, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, eh, hay testimonios de los primeros mártires cristianos, ¿no? Eh, en los que eran un grupo de cristianos, eran, por ejemplo, dejados a los leones, y a veces estaban con la mente y el corazón tan presentes en el mundo celestial, en la vida de Cristo, que a pesar de esa escena dramática, parecían estar glorificados. Y un importante militar romano que presenciaba esos hechos en el Coliseo, tiempo después, con su legión, se ve cercado por el enemigo en una situación terminal donde no iba a haber posibilidad de salir con vida. Y sugirió a toda su tropa adoptar una conducta como la cristiana, ¿no? Y es un testimonio muy, muy curioso, ¿no? En estos momentos límite, esmerarse todo lo posible por estar conectado con la gracia divina, ¿no? Y respecto a esta conexión con la gracia divina, a mí me gusta mucho una imagen que es la del árbol invertido. ¿Por qué invertido? Todo árbol, digamos, tiene sus raíces en la tierra y crece hacia el cielo, ¿no? Pero pensémoslo al revés. El árbol que hunde sus raíces en el cielo, que apunta para abajo, y crecer en la fe sería similar a que nuestras raíces crezcan, se fortalezcan en el cielo, avancen en el cielo, y cuanto más se nutre de la savia celestial, mejores frutos deja caer sobre la tierra, ¿no? Así sería Una linda nuestra imagen. vida si nos conectamos con la gracia divina. Claro, muy bien. Es una linda imagen. Bueno, Fernando, le toca el sermón del monte a usted. Bien. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Perfecto. Jesús vino en realidad a mostrar el reino de Dios, su justicia, y enseñar a la gente justamente todo lo referido a su voluntad, la voluntad de Dios, el poder de Dios, vino a mostrarlo y a justamente a traer la paz a los hombres, ¿no? ¿Por qué no lee el 5:9? Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Mire qué lindo, ¿eh? Mire qué importante es buscar la paz, ¿no? Dios nos va a llamar sus hijos, ¿no? Qué importante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, y ahora también en este espíritu de paz, la paz y el amor van juntos, ¿no? Y entonces, esa paz nos lleva a ayudar a compartir lo que tenemos con otros, ¿no? Por eso dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto de compartir lo que tenemos para Dios siempre fue muy importante. No se olviden de la venida de Cristo, ¿no? Cuando leímos la llegada de su gloria de Jesús, que iba a separar este, lo bueno de lo malo, los que lo ayudaron cuando tenía hambre, tenía sed, y los que no lo ayudaron, ¿no? Las ovejas de los cabritos. Bueno, muy bien. Jesús decía que no paguemos mal por mal, sino que vivamos en paz, que confesemos nuestro pecado.
Y si no estoy en paz con alguien, debo reconciliarme y estar en paz. ¿Mm? Ustedes saben, me imagino, que el rencor es un pecado. Es un pecado estar en rencor con otro. Y la relación es el conflicto, debo solucionarla. Y un punto muy importante que le gusta mucho a Juan Carlos es la cena del Señor, el punto culmine de su fe, ¿no? De su vida espiritual. Pero la palabra dice que si cuando vas a compartir la cena tenés algo contra alguien, dice, o vas a dar tu ofrenda, creo, deja tu ofrenda y primero ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Y lo mismo imagino que es el espíritu en la cena. O sea Claro. que nosotros, si vamos a tomar la cena del Señor y vamos a aceptar su sacrificio, primero tenemos que estar en paz con otros. Esto es algo, por eso digo, todo esto tiene que estar, tenemos que estar ungidos por el Espíritu Santo que nos revele esto, porque humanamente no se entiende mucho esto. Si no estamos ungidos por Dios, si no está la gracia divina, es imposible entenderlo completamente. Pero cuando uno comprende, digamos, la gracia divina, ahí sí, se da cuenta de la verdad de que esto encierra, ¿no? Entonces, debemos, si tenemos relaciones en conflicto de cualquier tipo, y más dentro de la iglesia, debemos solucionarla. Y yo creo que Dios quiere que no tengamos conflicto con nadie. Porque nosotros no estamos para pelear con la gente, estamos para llevar justamente la paz y el amor de Dios. Es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, por eso las relaciones en conflicto debemos solucionar. Y además tenemos que ir a los pies de Cristo, ¿no? En los pies de Cristo está la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, por enfermedades, padeceres, sufrimiento. Esto también tiene que venir revelado por Dios. Puede convivir nuestro sufrimiento con la paz de Dios. Y ponemos todo pensamiento a los pies de Cristo, ¿no? También, otra forma de esto mismo es la lucha espiritual. Porque ustedes leyeron Pablo en Efesios 6, habla de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan? Que lo hemos leído, hemos compartido, y si no, en otro momento lo podemos volver a compartir. Jesucristo ha triunfado en la cruz y nos ha provisto de una armadura, ¿no? ¿Se acuerdan? La espada de la palabra, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, ¿no? Y los pies que teníamos que tener en los pies, el soldado de Cristo, ¿qué tenía que tener? El apresto de la paz. La paz, caminar en paz, ¿eh? El apresto de la paz son los pies del soldado. Mire qué interesante, ¿no? Es una imagen espiritual también, ¿no? O sea, tiene que caminar en paz el soldado de Cristo, ¿no? Porque nuestra oración, nuestra lucha no es contra la carne y sangre, sino contra potestades y autoridades espirituales que gobiernan las esferas espirituales, no contra carne, no contra las personas, ¿no? Cristo no está enojado con los pecadores, sino con el espíritu que controla al pecador, que lo lleva al pecado. Es el espíritu ese que lo lleva al pecado. Pero Cristo ama al pecador, pero no al pecado. Ese es el tema, ¿no? Entonces, y evidentemente también tenemos que buscar esa lucha espiritual en la oración, ¿no? La oración es una forma de lucha espiritual muy importante. También leíamos en el Sermón del Monte, que leía Fernando, benditos los pacificadores, ¿no? Serán llamados hijos de Dios, ¿eh? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, como discípulos, somos todos discípulos de Cristo.
y pecadores, porque lamentablemente el pecado siempre nos asedia y nos golpea, tenemos que buscar la paz de Dios. Los demás, o sea que no nos vamos a gloriar en nuestras capacidades. Somos pecadores, pero somos discípulos. Y buscando la paz y el amor de Dios vamos a salir adelante. Lo demás tiene que ver en nosotros la paz de Dios, desarrollar un carácter pacífico. Yo lo digo para mí también, que no crean, por ahí parezco otra cosa, pero no tengo un carácter muy pacífico. A pesar de todo, no sé si es la sangre tana que tengo o qué sé yo qué, pero a veces, como decía, los tanos me agarran la viaraza, la viaraza. Y no es fácil a veces cuando uno se enoja controlarse, ¿no? Por eso digo, primero lo digo para mí, yo lo necesito. Y dice, Recién, no, recién que se mencionó el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿no? Me hizo acordar que, así como en la antigua alianza, los mandamientos de la ley eran los 10 mandamientos que Yahvé le dio a Moisés en la montaña, en la nueva alianza, los nuevos mandamientos son las bienaventuranzas. En ese paralelismo que habíamos hecho entre Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? Por la tipología, Jesús nos va a acercar los mandamientos de la nueva alianza concentrados en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, claro, que tiene donde, donde, sí, donde está el que vos mencionaste de la paz, ¿no? La importancia de la paz, que no aparece ese mandamiento de modo explícito en los de Moisés. Acá está con otro grado de trascendencia y de importancia, ¿no? En la sí, nueva sí. ley está este mandamiento de la paz. Bueno, ahora sí. Bueno, yo diría que el Sermón del Monte tiene una estructura más espiritual que los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, digamos, tienen una estructura, yo podría decir, más concreta, más práctica, Más más, sociológica, más claro, política, más aplicable en el cotidiano de la vida. a El la vida otro comunitaria. apunta más a lo Claro, espiritual y al amor y a las buenas obras, claro. apunta más a una visión espiritual de la vida, ¿no? Otra trascendencia, sí. Claro, sí, más hacia lo espiritual. Bueno, muy bien. Eh, te doy Mateo 10:13, Juan Carlos. Y a usted, Fernando, Isaías 9:7. Fíjese si es 9:7 o 8:7, porque eso ya, este, con eso a veces tenemos desencuentros. Bueno, Mateo 10:13. 10:13, Si la exactamente. casa, si la Bueno, casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. bueno, para poner en contexto a los que escuchan esto, estamos hablando de cuando Cristo envía a predicar a sus discípulos de dos en dos, ¿se acuerdan que los envía? Y dice un poquito más arriba, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludarla y después dice lo que leíste vos. Y si la casa fuera digna, bueno, vuestra paz vendrá sobre ella. Fíjense que habla de la paz concretamente. Van a entrar a una casa para posar en ella, pero entra toda la gracia, todo el poder, toda la autoridad de Dios, ¿no? Y habla de la paz. Entonces, después habla, más adelante habla de un eventual castigo si la persona no recibe la paz de Cristo. Pero habla, lo primero que habla es de que lleven la paz. ¿eh?
Nuestro ministerio es un ministerio de paz. Cuando nosotros vamos a predicarle a alguien, tenemos que ir con paz, obviamente. Aunque la persona no tenga paz, tenemos que ir con paz, tratar de pedirle a Dios que nos dé fuerza y que de alguna manera le transmita paz a la persona, ¿no? A ver, Sí, no solo la paz, digamos, espiritual, que obviamente es la más importante, pero, digamos, pensemos la persona que acude con un hijo enfermo, un médico, y se va con paz, ¿no? Dice, o lo mismo va, ya que lo tenemos acá, Fernando, va con un problema impositivo, ve que la FIP lo corre por acá, ve fantasmas por todos lados y habla, y Fernando le dice, bueno, mire, quédese tranquilo, no se puede aclarar así, no es tan grave como usted cree, además está este remedio, está este otro, y el hombre vino perturbado y se va con cierta paz. Esa paz también es importante, ¿no? La por paz supuesto, del servicio profesional claro, brindado, y si aún en esas situaciones conflictivas, a veces también da paz cuando el profesional que se ocupa acredita solvencia, también en un litigio judicial. Uno va a un abogado y ve que el abogado sabe, y uno se va, claro, dice, bueno, este abogado me va a defender, y me voy con paz. No es la paz, digamos, no es la paz de Cristo, pero es una paz cercana, pero que tiene que ver con lo cotidiano, y que es muy valorada por la gente, porque claro, la gente dice, sí, estuve con tal persona y vos sabés, me dejó en un estado de paz, me transmitió claro. paz. Llega a lugares importantes del alma ese estado de paz. Bueno, justamente es propicia yo diría para, entre comillas, ¿no? Como una imagen, aflojar las tensiones de la persona, que abra su corazón y para poder predicarle también, ¿no? Una persona tensionada, crispada, es muy difícil hablarle de Dios, ¿no? Pero Claro. si la persona se relaja, abre su corazón, cuenta sus problemas, se le puede hablar del Señor, porque su alma está a flor de piel, ¿no? Muy bien. Isaías 9:7, a ver qué tiene usted, Bueno, acá estimado. dice, el Señor ha lanzado una palabra contra Job, No, no, es Jacob, y Isaías, ha si no, caído sobre Israel. no, 9. no, Se han caído los ladrillos, construiremos con piedras labradas no. y se han Isaías cortado. 9:7, según tengo yo, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Será el 8:7 porque siempre es uno menos. A ver, bueno, el 8 el 8-7. Sí, No, pero como uno menos, pero bueno. Yo tengo acá el 9:7 que coincide con el de Fernando, ¿eh? claro, Una sí. palabra, una palabra ha proferido el Señor en Jacob y ha caído en Israel. No, acá dice así, yo se lo leo, después lo buscamos. Sí, Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, habla de la paz. La paz no tendrá límite. Bueno, ahora sí, Mateos, Ah, a ver, el anterior, o sea, acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites. claro, ¿cuál es? Establecerá y afianzará el trono y el reino de David sobre el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. ¿Cuál es ese? 6. Sería el 9-6. A Ah, ver, el 9:6. 9-6. Bueno, está Claro, bien. claro. 9:6. Perfecto. Bueno, le agradezco. Acrecentará su soberanía. claro, 9:6, grande es su señorío y la paz no tendrá fin. Correcto. ¿Y en tu Bueno, Biblia vos no lo tenés así? 9:7. No importa, es la versión Reina Valera, pero no importa. Ah, Eh, a ver, espera, vos tenés 9:7
No, Claro. ese no es el tuyo. Bueno, no, No, es el no. 9.6, es el 9.6. El 9 Está es para bien. nosotros. Yo lo pongo entre paréntesis en el escrito para que lo busque en la referencia católica. Muy bien. Bien. A ver, Juan Carlos, Mateo Sí. 5:22. Mateo 5:22. Después seguimos porque no hay mucho por ahora. Bueno, Mateo 5:22. Dice así, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Acá, Bien, en lugar de hablar de la paz, está hablando de lo que contrario. quita la paz, ¿no? Lo que saca la paz. Claro, lo que evidentemente el que se enoja con su hermano es condenado por el Señor. Lo cual a veces no es tan fácil, seamos honestos, no enojarse un poco a veces cuando uno ve ciertas conductas o ciertas cosas. Pero tenemos que tratar de pensar en lo que Dios nos manda y tratar de tener una actitud de misericordia y de perdón, ¿no? Y de paz. Lo Y cual, si el hermano comete un error, esto no quiere decir que uno no deba hacer nada, ¿no? claro, Debe tampoco, tratar de ayudarlo a enmendar el error, pero con debe amor, hacerlo con la ayuda del Señor, y con amor, y con con respeto, amor. Claro, claro. con respeto. Lo que pasa es que a veces hay gente que aparentemente parece que no tiene arreglo, ¿viste? Comete un error y al otro día lo vuelve a cometer, y uno dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Pero bueno, así todo tenemos que tener la paz del Señor, buscar la gracia de Dios y no enojarnos, ¿no? A veces es difícil no enojarse y a veces en la vida cotidiana también es difícil no enojarse. Una persona comete un error un día, al otro día lo vuelve a cometer, al otro día lo vuelve a cometer, al otro, entonces uno dice, pero me están tomando el pelo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no es fácil, no es sencillo, en alguna medida eso. Pero bueno, no hay que tratar de no enojarse, es lo que Dios nos pide. Bueno, por eso yo digo, hay que pedir la gracia del Espíritu para esto, ¿no? Que no es Sí. fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Y sobre todo en la ira, porque fíjense qué interesante, la ira, que Dios la condena, sin embargo es una cualidad divina, la ira de Dios. Dios tiene ira a veces, y una ira terrible. Entonces, y nosotros tenemos esta cualidad de Dios, pero algunas no las podemos utilizar, evidentemente. Salvo que Dios lo disponga, pero en sí, la ira divina es una cualidad de Él. Y por eso necesitamos mucha gracia, autoridad y sensatez de parte de Dios. Sobre todo, a veces, una cosa muy importante también es saber valorar realmente la situación. A veces, después de que pasan los hechos y uno se enojó y qué sé yo, después uno piensa y dice, ¿pero qué hice, no? Estuve bien, estuvo mal, a Dios eso no le agrada, ¿para qué me enojé, no? O sea, conviene pensarlo antes, ¿no? Antes de caer en el error, ¿no? Bueno, acá agregué algo en el punto 13, porque estos son todos puntos. Nunca se jubila un cristiano. No lo vamos a jubilar, cristiano. Vamos a morir siendo cristianos. Eh, y Pablo, a Tito, ¿viste cuando las cartas le manda Pablo las cartas? Todas las cartas de Pablo siempre empiezan, gracia y paz sea a vosotros, ¿vieron? Siempre. A Tito, a todos los que le escriben, siempre dice gracia y paz sea a vosotros, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando, que la paz envuelve
toda la predicación de Pablo al principio, al comienzo de toda la carta, generalmente dice gracia y paz a vosotros. Por otro lado, la paz tiene efectos benéficos sobre nuestra mente, porque permite que veamos con claridad las situaciones, ¿no? Yo voy a hacer un parangón, un ejemplo. A mí me gusta mucho el ajedrez, ¿no? Y a veces, por distintas circunstancias, uno jugando se pone nervioso, por ahí porque perdió una partida, y parece mentira, pero es verdad. Eh, Después que uno está nervioso, cuesta seguir jugando bien. O sea, cuando uno está tranquilo, uno juega tranquilo, puede jugar mejor. Pero si se pone nervioso, le cuesta encontrar la jugada, se le hace un nudo a la cabeza. Y ojo, eso en cualquier actividad se puede aplicar. En cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier función que tengamos, tenemos que tener paz. La paz nos da confianza para encontrar las mejores soluciones. Y esto también es importante. Yo venía pensando en esto, por ahí esto para los jóvenes, ¿no? Para nosotros ya, por ahí nos sirve también, pero para la gente joven, que por ahí hay alguna persona joven que escucha esto, muchas veces nosotros en las actividades que nos tocan la vida, nos manejamos, digamos, yo podría decir, no buscando las mejores soluciones. Para encontrar las mejores soluciones tenemos que tener dos cosas. Por un lado, paz, y por otro lado, la guía del Espíritu Santo. O sea, siempre, nunca está de más. Cuando uno hace cualquier cosa en la vida, ponerse sinceramente delante de Dios y decirle, Señor, ¿te agrada lo que hago? ¿No te agrada? ¿Lo podría hacer mejor? ¿Cómo querés que lo haga? ¿Hay algunos caminos mejores dentro de este camino? En fin, buscarlo al Señor es una forma maravillosa para perfeccionarnos en la vida en cualquier orden. En cualquier orden. Porque finalmente nuestra vida está para darle gloria a Él. Y Él siempre nos va a poner en el mejor lugar para nosotros. De acuerdo con nuestras capacidades, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿no? O sea, por un lado la paz nos da confianza, encontramos las mejores soluciones y establece, y esto es una imagen, canales de riego en la comunicación con otros. Fluye la comunión, ¿no? Y se transforma en comunión y cuando hay paz, hay diálogo, uno escucha, es escuchado, hay coinonía. Aunque pensemos distinto, se puede llegar a un punto de coincidencia, aunque partamos de ideas distintas y de aceptación del otro, ¿no? Y aún de las diferencias, ¿no? De convivencia al menos. De convivencia, claro, de convivencia y de convivencia en armonía. Esto es lo importante, porque, digamos, a veces nos cuesta entender en qué medida nosotros podemos perturbar a los demás. Claro. Porque por ahí para nosotros no tiene importancia, para el otro puede tener mucha importancia, ¿no? Sí. Y esto en los temas de religión es muy importante a veces, ¿no? En los temas de religión también es muy importante, y en otros órdenes, ¿no? Eh, Sobre todo, yo me pregunto siempre, ¿no? Me decía, yo trabajaba en una inmobiliaria, el dueño de la inmobiliaria me decía, yo nunca discuto ni de religión ni de política, ni de fútbol, no discutía ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Porque la gente justamente no viene con paz, porque si la gente venía con paz y tuviera deseo de aprender o de escuchar, cada uno pondría su punto de vista
Pero yo me acuerdo que en el local a veces hablaba de política con alguien y le decía que fulano o mengano me parecían buenas personas, se iban ofendidos, se enojaban y se iban ofendidos, se ofendían. Uno puede equivocarse, puede no conocer lo que ellos conocen. Cada uno conoce así, desde un ángulo a una persona, él puede tener otro ángulo. Pero tenemos que saber escucharnos. Yo le pido a Dios siempre, ¿no? Que entre los argentinos haya más solidaridad y poder escucharnos, vivir en paz para escucharnos, para, si estoy equivocado, que me muestren, eh, no que me impongan nada, yo no le impongo nada a nadie, simplemente trato, esbozo una realidad mía, esbozo una realidad. El que está de acuerdo me puede acompañar, el que no está de acuerdo me puede no acompañar o decirme lo que piensa, pero no tenemos que perder la paz porque pensemos distinto, eso es lo que, ¿no? Pero en general ocurre eso. Si alguien piensa distinto a uno, pierde la paz, se va ofendido, en cualquier orden, ¿eh? En cualquier orden. A veces a mí me pasó el otro día, llamé a un médico y no sé, le dije que estaba considerando la posibilidad de por ahí no era exactamente el médico que yo consideraba, se ofendió, se ofendió. ¿Por qué se ofende? Yo tengo derecho a elegir el médico que considero más conveniente. Se ofende. La gente enseguida salta el ego, yo soy esto, soy lo otro. Hay un refrán español que dice, en esta casa hasta las gallinas se ofenden. Decían así. Y bueno, eso no es bueno. Para mí no es bueno porque no sirve para la paz. No podemos escucharlo. Que tampoco le dije, ni siquiera le dije que le iba a desechar, le dije que estaba analizando ciertas cosas, ¿no? Y la iglesia, nosotros como iglesia, somos esencialmente una coinonía, ¿no? ¿Saben lo que es la coinonía, no? Coinonía, 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 con K se no. escribe. La coinonía sería una convivencia en armonía, digamos. Convivencia en armonía, en amor, en un amor fraterno, ¿no? La convivencia con un amor fraterno donde, bueno, todos nos amamos espiritualmente, podemos pensar igual, distinto, eso no tiene ninguna importancia. Desde el punto de vista de la coinonía, lo importante es que podemos vivir en armonía, ¿no? La coinonía, este, es, y más según la Biblia, es un concepto teológico que significa comunión. Se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que genera con los miembros de la iglesia, ¿no? Proviene del griego koinonia, que se traduce comunión o participación en lo común. Pero evidentemente, para que haya una genuina koinonia, tiene que haber paz. Es inconcebible pensar en la koinonia si no hay paz. No puede haber comunión si están todos enojados con todos, ¿no? Tiene que haber paz. La, por eso digo yo, la paz trae claridad mental, nos da confianza para encontrar las mejores soluciones y establece canales de riego, digo yo, en la comunicación con otros. Fluye distinta la comunión, se transforma en coinonía. La iglesia es esencialmente una coinonía, con la Trinidad y en la Trinidad, porque nosotros ahí tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la Trinidad de Dios, ¿no? Nos lleva a la divinización y santificación, ¿no? A lo divino. Y desarrolla genuino amor en todas sus formas. No se puede amar sin paz. La paz es como el agua, nada la detiene, porque parece fácil de tener,
Horar a la piedra y arrasa con el mundo, porque es la esencia del amor genuino, ¿no? Fíjense que el agua, que parece algo tan insignificante, acabó con una sociedad. O sea que el agua, según las cantidades, puede ser muy fuerte, ¿no? Esa paz inalterable nos trae Jesucristo de la cruz y desde nuestro corazón abierto al Espíritu Santo, ¿no? Cuando nuestro corazón está abierto al Espíritu Santo, eso nos trae esa paz, ¿no? La paz sana las enfermedades mentales o psíquicas, psicológicas, que hoy en día son muy comunes. Muchos enfermos mentales están enfermos por la ansiedad los enfermos, ¿no? Yo conozco enfermos mentales de todo tipo, y he tratado con algunos bastante. Casi que me podía transformar en un médico psiquiatra en cualquier momento. Y realmente detrás de toda enfermedad mental hay ansiedad. La ansiedad va carcomiendo la conciencia del enfermo y lo lleva a los estados de neurosis, de psicosis, después oyen cosas, pero todo parte de una tremenda ansiedad, falta de paz, ¿no? Y la paz quita justamente temores y angustias, porque la ansiedad nos lleva al temor y a la angustia, y a la culpa, que también es importante, es un estado culposo, a veces nos pone más ansiosos. También la paz nos quita ese estado culposo, generalmente. Nos hacemos culpables de casi todo, siendo natural y sobrenatural al mismo tiempo. O sea, la paz es natural y sobrenatural, ¿eh? Por eso oramos a Dios, guárdanos hasta el encuentro contigo en completa paz. Y que el Espíritu Santo lo revele. Bueno, en el punto 18 digo, esta paz es un regalo del Espíritu Santo. No es humana, es celestial, se recibe con fe y se ejecuta exclusivamente por la voluntad de Dios que ve nuestros corazones, ¿no? Y ahora sí, Fernando, San Mateo 6:6. Sí, no, ya se me hizo el tiempo, así Lo que dejamos idos en paz, idos en paz. Bueno, eso, muy en paz. Qué importante esto último que nos ha dicho y luego continúo viendo ¿Cómo no? El video, el perfecto. video. Bueno, saluda a todos, saluda a Juan Carlos, saluda a Bueno, Alejandro y saluda a todos los y que después de lleve la este, paz a la reunión, ore por la paz en la reunión, porque sí, las sí, reuniones de consorcio son lugares donde no hay paz generalmente. Así que ore por la paz, que el Señor le dé sí, paz. que nos dé paz. Amén, Exactamente, amén. amén. Chao, chao Juan Bueno, Carlos, chao, un chao Alejandro. abrazo, Gracias, Fernando, suerte, un suerte. abrazo. Que gracias, Dios lo gracias, bendiga. Vamos a orar por gracias. usted pues, cuando termine la reunión también. Gracias, Al Alejandro. contrario, usted lo merece. Bueno, muy Bueno, bien. yo Entonces, quería hacer un comentario. Es cierto que la paz viene del cielo, es un don del Señor. Es un don del Señor. Ahora bien, frente a ese don del Señor, como todos los dones que nos da, está, digamos, la respuesta humana para recibir esos dones, para atesorarlos, acrecentarlos, para vivirlos. Y a lo mejor por ahí más adelante tenés pensado hablar del tema, pero de la fuente de la paz, que obviamente es Dios, pero a modo de vasija que recibe esa gracia divina, tiene que estar la reunión de los creyentes, ¿eh? Fundamentalmente en la oración comunitaria, en la reunión de todos los creyentes orando juntos, participando de la vida litúrgica, del lenguaje litúrgico, de las acciones, fundamentalmente de oración comunitaria. Y, y allí, digamos, la gran fuente de
de la paz es la oración. Uno de los frutos de la oración personal es la paz. Y también la oración comunitaria. O sea, toda vez que nos reunimos los cristianos de modo comunitario para orar, para rezar, para adorar, para todas las prácticas religiosas que nos comuniquen con el Altísimo, todo eso ayuda a que ese canal de alimentación de la paz se robustezca, esa paz se retroalimente, se redistribuya. Amén. Así que es importante para vivir en esa paz, tener nuestra respuesta eclesial adecuada. Bueno, eso quería, digamos, Amén. comentar. Amén. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a leer, lo tengo yo acá, Mateo 6:8. Ah, no sean como ellos, se refiere a los gentiles, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan, ¿no? El Sí. Señor sabe lo que necesitamos. Esto nos trae paz. No tenemos que desesperarnos. Como dice en Mateo 6:8, Él sabe lo que necesitamos, ¿no? Muy bien. Ahora, otra cosa fundamental en el camino de la paz es el perdón. Porque el perdón trae paz. Si vos no perdonás y tenés resentimiento, tenés dos problemas. El primero, cometés un pecado delante de Dios porque el resentimiento es un pecado. Y el segundo, estás enemistado con alguien. Y eso no trae paz. Entonces, no tenés paz, estás en pecado y tal vez te enferme eso también, ¿no? Entonces, el perdón trae paz. El perdón también es una gracia divina, porque Jesús decía que tenemos que perdonar a todos, a buenos y malos, porque dice, su Padre que está en los cielos hace salir el sol y hace llover sobre buenos, malos, justos e injustos, ¿no? Sobre todo, si Dios alimenta a todos, tenemos que tener capacidad de perdón sobre todos, ¿no? Y orar aún por vuestros enemigos, porque si no, ¿qué hacéis de más? Dice el mismo Jesús, ¿no? Y si tenemos enemigos llenos de resentimientos, es muy difícil tener paz. Esto, vuelvo a decirlo, es una operación espiritual. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo la haga en nosotros. No es sencillo, ¿no? Vos imaginate hoy día, ¿no? Vos decís esto en Rusia y Ucrania, que están peleando. ¿Cómo lo van a entender ellos? Es muy difícil que lo entiendan, ¿me explico? Y sin embargo es una realidad que Dios plantea, ¿no? Que por eso hasta parece contradictoria la Biblia en un mundo tan complejo, pero es así. Tenemos que tener paz. Mateo 6, 14 y 15. ¿Querés leerlo o lo leo yo? Como quieras. Sí, yo quería hacer un comentario justo sobre lo que recién acabas de leer, Dale, dale. que en el versículo siguiente al que hemos leído, dice, vos leíste recién el versículo que leíste es el 6, ¿no? 6:8. El Mateo 6:8. 6:8. 6:8, eso es, muy bien, 6:8. En el 6:9, a continuación, dice, vosotros pues orad así. Y a continuación viene el Padre Nuestro. Y a mí mi duda, ya que tengo la oportunidad de preguntar, pero en general, los evangélicos, los pentecostales, en general, no oran el Padre Nuestro, no rezan el Padre Nuestro. Y me llama la atención porque, en principio, parecería claro
que Jesús da un modelo de oración y, y entonces digo, bueno, habrá una... Yo sé esto de que muchas veces los católicos caemos en el error de repetir mecánicamente y entonces pierde eficacia, pierde frescura, pierde esencia la oración, pero no necesariamente la repetición conduce a ese estado, no, de ninguna manera. Es decir, en la naturaleza se repiten los días, se repiten las estaciones, se repiten las notas musicales, pero, digamos, no necesariamente la repetición por sí misma va a condicionar a algo vacío. Y yo digo, pero si Jesús dice orad así, y generalmente digamos, los evangélicos en general no lo saben el Padre Nuestro, o sí, o me equivoco. Yo creo que lo saben, lo saben. Yo lo sé de Ajá, memoria, bueno, aparte era católico, pero en general todos los cristianos lo saben perfectamente. Lo que ocurre ajá. es que estoy de acuerdo con vos en que logramos eventualmente, cuando ocurre algo o algo nos lleva a tomar alguna frase a veces lo que han hecho muchos también pastores es explicarlo, porque esto tiene toda una explicación que da para una reunión. Esto se Claro, puede explicar pero digo yo, mucho. pero al menos, No, no, pero eh, conocerlo conocen y orarlo oran, pero lo más oran, espontáneamente, sí, pero espontáneamente, no como algo ritual, no como un ritual, sino espontáneamente cuando el Espíritu los guía. Pero lo hacen. pero no usando las frases de la Biblia, no usando como lo dice la Biblia, de Acá un lo que modo dice es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu santificado sea tu reino, nombre. hágase tu voluntad en la tierra Bueno, yo como en el cielo. lo digo de memoria. Danos hoy nuestro Venga a pan nosotros tu cotidiano. reino. Espera que te leo la versión nuestra. Sí, Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No sí, nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y acá Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, ese también sí, lo quería leer justamente Mateo 6, 14 y 15. sí. También los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no Claro. perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. O sea que lo leemos con la misma íntegramente conceptos, digamos. Yo sé que ahora Sí. cambiaron perdona nuestra deuda por nuestras Nuestras ofensas. ofensas, nuestras Sí, ofensas. pero bueno, es Sí. un tema secundario. Sí, Bueno, para que no quede como algo vinculado más a lo comercial. Tenía un no, pero sonido, tenía un sonido más de deuda económica, digamos, yo nunca lo ¿no? pensé así, pero bueno, cada uno Bueno, puede pero no te opinar. olvides que los judíos tenían Bueno, esto de perdonar, viste, las deudas cada 7 años, sí, ¿no? sí. Tiene un Ah, nombre eso. sí, Y entiendo, entiendo. en varias parábolas de Jesús Claro, entiendo. habla de la deuda en lo económico, ¿no? Pero yo digo una cosa, desde el punto de vista de lo espiritual, el Padre Nuestro tiene una completura y una redondez, ¿no es cierto? Bueno, además es la oración que usaba Jesús también. Jesús hombre le reza a su Padre, porque los discípulos le dicen, no en este pasaje, pero en otro, son los discípulos los que viéndolo orar le piden a Jesús, enséñanos a orar como lo haces tú. Y entonces es cuando Jesús les da el Padre Nuestro y dice, bueno, ustedes oren así, y les da el Padre Nuestro. Yo voy a dar una breve experiencia personal. En, en el catecismo de la Iglesia Católica hay un conjunto de oraciones que a los alumnos, a los catecúmenos, se les induce a aprenderlas de memoria. Obviamente que se busca también que se comprenda el contenido, pero también que se sepa de memoria. Y en mis tumbos que di en la vida, cuando perdí la fe y pasaron muchos años, hubo un momento en que, por la gracia de Dios, recuperé la fe y, y sentí la necesidad de comunicarme con Dios, de hablarle.
y, y acudió a mi mente lo del Padre Nuestro. Y empecé a repetir lo del Padre Nuestro. Y nunca sentí tanto agradecimiento por esa catequista que me había enseñado el Padre Nuestro. Una herramienta, un recurso importante que, como una semilla depositada, que nunca se sabía cuándo podía fructificar. Yo por eso a veces, cuando tengo charlas con catequistas, les pregunto si se continúa con esta práctica de enseñar el Padre Nuestro, que los chicos lo Sí, sepan sí. decir de memoria, y les cuento esta experiencia mía, porque en esta vuelta a Dios y querer dirigirme, el Padre Nuestro fue una guía muy valiosa, porque además todos los tópicos que tiene en cuenta, tiene en cuenta todas las posibles necesidades. Pero yo lo que digo es, nosotros queremos vivir la palabra, queremos encarnarla. Y entonces yo digo, si Jesús dijo, oren así, y yo trataría de acercarme lo más posible a ese mandato divino, que además era como lo hacía él. Bueno, yo lo dejo como inquietud, porque si en algún momento nos encontramos cristianos de distintas comunidades y queremos hacer una oración conjunta y todos juntos elevar una plegaria, bueno, lo personal está bien en grupos chicos, pero supongamos que nos juntamos miles, cientos de miles, y tenemos que tener una oración común que todos podamos decir. Y el Padre Nuestro podría ser una oración que está en todas nuestras Biblias, que está de acuerdo con la fe que tenemos todos y a la práctica que tenemos todos. Puede ser una oración común que nos ayude a orar juntos también, porque para... dice que iglesia o familia que reza unida permanece unida, y comunidad que reza unida también permanece unida. Amén. Entonces, uno de los elementos de unión también es ese, encontrar cómo elevar plegarias comunitarias. Bueno, una idea. Bueno, está bien, pero es trascendente, además el Padre Nuestro, porque habla precisamente del perdón. Sí, Perdona nuestras ofensas, nuestras claro, deudas, así como claro, perdonamos para ser perdonados, ¿no? sí. Y Y eso habla habla del de la pan, paz, y y habla de de la la paz, paz, de habla la de paz. la paz, y habla del pan. Ah, Danos hoy nuestro ah. pan de cada Eso día. tiene un concepto espiritual y un concepto material, los dos panes, ¿no? Los dos Sí, panes, y, no y, solamente el material, no, pero y para nosotros, los católicos, el pan de vida es a Dios. Cristo. Dios se hizo pan. Dios se Correcto. hizo pan. Bueno, Bueno, muy bien. Entonces, eh, pues decíamos que el perdón trae paz y que sí, con mucho resentimiento no podemos tener paz, ¿no? Y por eso viene San Mateo 6, 14 y 15 que dice que perdonen nuestras deudas, así como perdonamos, porque si no perdonamos, no vamos a perdonar, ¿no? Ahora, eso mismo implica que no es fácil ser cristiano, porque perdonar no es fácil. No creas que, sobre todo en el mundo, para los que no conocen a Dios. Y lo vemos en este mundo que está en guerra. Pero no solamente la guerra de Rusia con Ucrania, hay guerras en muchos países. Y guerras armadas. Hay países que no participan directamente en la guerra, pero la están armando la guerra. Pues, proveen a la claro, guerra. están generando la guerra aparentemente de una paz, ¿sí? Estos países todos santitos, pero la están Sí, empujando la guerra. ellos dicen que envían armas para la paz. Sí, de loco, ¿no? Claro. Entonces, no es fácil ser cristiano así, ¿no? Pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Y si Sí. uno perdona es por la gracia del Espíritu Santo en uno. Y podríamos decir su colaboración en ese perdón. Necesitamos que Dios nos dé fuerza para perdonar. Al mismo tiempo recibimos el perdón de Dios cuando se lo pidamos y vivimos sin rencores.
Eh, porque si tuviéramos rencores no podemos amar, ¿no? Realmente no podemos amar si tenemos rencores. Decía Jesús, no me acuerdo si Jesús o Pablo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto, ¿no? Creo que es más, lo decía Jesús, me parece. Sí, Hay Jesús lo gente, dice. hay gente que está resentida con Dios. Fíjate vos, ¿no? Qué curioso. Claro, porque hay gente que ha tenido problemas en la vida, o con un familiar, o dificultades, y está resentida. Pero eso es una locura, porque Dios es amor y Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, esa locura existe y por eso tenemos que librarnos de todo tipo de resentimiento, ¿no? Y ahora vamos a uno de los factores que nos quitan mayormente la paz a todos. Por ahí a nosotros que ya somos gente grande, tenemos una vida hecha, no tanto, pero a los jóvenes, a los que recién se inician, les puede quitar la paz. ¿Tenés Mateo 6:24 ahí a continuación? Lo que estábamos leyendo. Sí. Y me vino otro pensamiento. Yo iba, cuando era niño, iba a unas clases de inglés a un colegio estatal que estaba ahí en Santa Fe y Canning, cerca, que ahora es una escuela técnica, creo, ¿no? Y yo recuerdo que la profesora una vez dice, y estos verbos, el verbo to be, el qué sé yo, los tienen que saber, pero muy bien, bien sabidos, los tienen que saber como el Padre Nuestro, dijo. Era una clase de inglés, pero para exaltar la importancia de conocer ese aspecto del idioma que estaba enseñando, mencionó el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, me dijiste, Mateo, ¿qué más? Mateo 6:24. 6:24. Muy bien. Bueno, dice así, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, justamente el poder y el dinero y las ambiciones quitan la paz, porque colocan a los hombres en zona de permanente conflicto y provocan luchas cada vez más ásperas y grandes preocupaciones a quienes han conseguido un lugar de privilegio en la sociedad para poder mantener esos privilegios. O sea que cuanto más dinero tenga alguien, es más difícil que tenga paz, porque va a luchar para mantener ese dinero. Son pocos los hombres inteligentes que se dan cuenta que el dinero no vale nada, porque si te enfermas y te morís, todo el dinero del mundo no te va a salvar, la eternidad no la hiciste vos, en fin, pero la ambición, y sobre todo digo los jóvenes que recién empiezan, que tienen que construir su propio mundo, a veces en la lucha por llegar, por obtener determinadas cosas de la vida, le quitan la paz, ¿no? Y los ponen en conflicto, ¿no? Y bueno, pero también tengamos en cuenta que la falta del dinero necesario también quita la paz, ¿no? Es decir, Claro. digamos, hay una cantidad necesaria de dinero o de bienes que desde el punto de vista cristiano son buenos, son necesarios, son bienvenidos. Y desde luego, como vos muy bien decís, mucho dinero, la ambición, vivir para el dinero, está bien, está probado que no. Pero muchas veces con esta idea de una desvalorización superlativa del dinero, ¿no? De desvalorizarlo totalmente, por ahí caemos en el riesgo de ese facilismo del que se despreocupa, digamos, totalmente del tema, y después a ese hay que asistirlo, ¿no? Hay que ayudarlo, porque, No, no, por eso vuelvo, lo dije antes, creo, claro, ¿no? claro, Que no claro, tenemos que dejar de ser responsables, que tenemos que claro, que poner toda nuestra confianza en Dios y que Él sabe lo que necesitamos. Pero también tenemos que claro, hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance, porque Dios no nos va a regalar nada, regalar nada.
Pablo decía que no trabaja, que no coma. Era No, bastante desde luego. duro Pero vos al sabés que, respecto. sí, Pero lo que como cristiano, yo incluso lo he vivido. Dios siempre te da un trabajo, Dios siempre te abre una puerta, pero tenés que estar ahí alerta buscándola. No es que la puerta me venía a buscar. Mirá, la Biblia gaucha dice un famoso refrán: la miseria golpea la puerta de todos y se y detiene entra en en la la de de largar. Aragán. Entra en la de largar. Se detiene en la de Aragán, claro, o sea que se detiene, no sé si entra o no, por ahí el tipo se aviva y empieza a laburar. Pero evidentemente eh, si uno, yo estoy convencido que es cristiano, tiene a Dios y se preocupa, Dios no te va a hacer falta nada. Pero No, desde luego. no podés decir, Señor, tirame del cielo un bife de chorizo. No, 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 eso no. no. Tenés que hacer todo el esfuerzo y Sí, más, y Dios nos va a recompensar sobradamente, sobradamente. Siempre Dios es muy generoso y nos da más de lo que imaginamos o pensamos. Muchas veces ni soñamos las cosas, dice la palabra, que Dios tiene cosas grandes y ocultas que ojo no vio ni oído escuchó para aquellos que aman. Así claro. que tenemos que tener esa confianza, pero tenemos que estar en el frente de batalla, tenemos que luchar por Sí, todo, en todo aspecto, sí. en todo aspecto. En aras Tener, de, tener paz, amor y obediencia para Dios. Y claro. tener una vida que a Él le agrade. Ah, espérame que me están llamando. Un segundito. Bueno, para Voy el a, video. sí, sí, voy a pararlo. Ah, bueno, entonces ahora eh, decíamos, básicamente a lo que apunto yo con Mateo 6:24 es que no nos angustien mucho los problemas económicos y que no corramos atrás de eso. Que tengamos por supuesto, una sabia reflexión acerca de distinguir entre lo necesario de lo superfluo y de darle la importancia de vida que tiene, pero no exagerar las cosas y saber que todo es de Dios y que Dios a sus hijos no le va a hacer falta nada. Si los que en Él confían, no le va a hacer falta nada. Yo tuve una experiencia personal y puedo decirlo que a mí nunca me faltó nada. Bien, entonces el pecado en todas sus formas quita la paz y avergüenza el corazón de aquel hombre que tiene un poco de esencia si no la ha perdido totalmente, ¿no? Como otros, esto está unido al punto anterior y potencia aún más la lucha interior y la pérdida de la paz. El pecado para el hombre, o sea, cuando el hombre cae en el pecado y ya no le importa, pierde la paz, probablemente la pierde. Y eso uno hasta lo puede notar, la gente que anda en el pecado se nota cómo ha perdido la paz, ¿no? Claro. Ahora, todo lo que está por encima de Dios, es un poco la idea de la riqueza también. Cualquier cosa que fuere quita la paz de Dios. Dios tiene que estar por encima de todo. Él es el dueño de todo y si nosotros ponemos algo por encima de Él, perdemos la paz. Este es el concepto, ¿no? Respecto de la riqueza, de los placeres, de lo que venga. Todo tiene que estar subordinado a Dios. La homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, la droga, el alcohol, lo quitan al hombre de su eje natural, creado por Dios y se corrompe y destruye lamentablemente. Ni hablemos de la delincuencia, ¿no? Etcétera. Y todo eso, el pecado, quita la paz. Esa gente no tiene paz. Por más que lo aparente, pero no tiene paz. Porque no está en el orden, en el eje que Dios creó al hombre. Y incluso no disfruta de la verdadera felicidad que Dios le dio al hombre, ¿no? Porque ser hombre
o ser mujer verdaderamente, trae una paz y una felicidad que no se puede explicar. Más si uno está en el espíritu, ¿no? Así que si la gente no lo disfruta, no va a tener esa paz. Los cimientos de nuestra vida nos dan paz o la destruyen. ¿Mm? Mateo, ¿querés que lo lea? Yo lo tengo acá. Bueno, Mateo léelo, léelo. 7:24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, según edifiquemos nuestra vida en Cristo, de gozo y paz, aún con sufrimiento y numerosas dificultades como tuvo el Maestro, pero siempre con paz, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Pero si edificamos en la arena, se puede derrumbar en cualquier momento y grande será su ruina. ¿Mm? Grande será su ruina. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Contra eso no hay tutía. No hay cambio posible. Dios, no, por eso es una locura de parte del hombre estar enemistado con Dios o apartado de Dios o no creer en Dios. Es una locura, es edificar en la arena y a la postre eso va a traer sus consecuencias. La paz es una persona y la paz es Cristo. Mi paso dejo, mi paso doy. Esa paz lo acompañó hasta el final de su vida y nos promete una paz aún mayor. Bueno, ahora no voy a entrar en el tema porque si nos ponemos en esto solo tenemos para 2 horas los dones del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios 12 en adelante. Bueno, los dones del Espíritu Santo justamente nos llenan y nos llevan a la paz, ¿no? Cuando tenemos uno de los dones, la paz de Dios, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la cruz es una fuente de luz y de paz, no un indigno castigo, sino un maravilloso ejemplo de que aún en las peores condiciones se puede tener paz y el amor de Dios y la pujanza y fuerza del Espíritu Santo abunda en nosotros. ¿Eh? Y para terminar, hay una pequeña canción que me gustaba mucho y la quiero compartir con vos. Yo no sé cantar, lo canto para Dios. Es muy cortita igual, pero es muy linda y bueno, lo canto con alegría, ¿no? Dice, por ahí la conocemos también. En la cruz, lo primero vi la luz. En la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe. Vi a Jesús, siempre feliz con él seré. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y la esperanza de una gloriosa eternidad con él nos acompañará siempre. ¿Eh? Esa es la esperanza. La cruz es una fuente de luz y de paz y de esperanza. Eso es lo que creemos. Y creemos justamente, vos mismo decías que actualmente la iglesia se ha ayornado en este tema y justamente ha cambiado un poco el concepto del castigo por el concepto de luz y de esperanza, ¿no? Bueno, coincidimos totalmente. Bueno, La iglesia siempre tiene que, es función, digamos, de la iglesia, ir presentando, anunciando el reino y adaptándolo, digamos, a las necesidades del pueblo de Dios en cada momento
de la historia, ¿no? Es decir, en este momento, digamos, poner énfasis en la culpa, en esos temas donde antes sí los ponía, hoy no, hoy su experiencia, digamos, de catequesis va por otro lado, ¿no? No tanto la mención al castigo, sino fundamentalmente hablando, digamos, de las virtudes de la fe, del amor de Dios, de todos los aspectos positivos. Claro, claro. Y Porque además reconocemos así, partimos de la base de nuestra insignificancia, de que nosotros, no es que porque seamos buenos o hagamos solamente buenas obras, sino es la gracia de nosotros, en nosotros de Jesús, la que nos da la fuerza para hacer esas buenas obras. Porque yo cuando me propusieron el Evangelio, dije, no, yo para esto no sirvo. Honestamente, yo me sentía absolutamente inútil. Yo decía, para esto no puedo. Yo no puedo perdonar, hacer todas estas cosas. Pero es la gracia de Dios, no soy yo, es Dios obrando en mí, claro, mostrándome en su luz que tengo que hacerle caso, que Él es Dios, que Él es dueño de todo, que Él sabe por qué me lo dice. claro, Por eso yo siempre le pido cuando me levanto a la mañana, lo primero que tengo anotado en el libro de oraciones es fe, amor y obediencia. Obediencia a su persona, obediencia a lo que Él me enseñó. Que lo haré bien, mal o regular, no sé, porque soy un ser humano y nunca voy a hacerlo perfecto. Pero obediencia, porque hasta para obedecer necesito la gracia de Dios, claro. aún para obedecer. Porque reconozco mi total incapacidad absoluta, ¿no? Pero no por eso dejo de poner todo mi esfuerzo y la poca o mucha capacidad que tenga para Dios, para tratar de estar en camino. Y bueno, que Dios nos muestre, que Dios nos muestre, que Dios nos ilumine, que Dios nos asista. Él sabe lo que necesitamos. Bueno, esto es la palabra que traje hoy para compartir. Yo lo dije de entrada. Es para ustedes y es para mí. La necesito yo. Para todos. Claro, porque la paz es fundamental para cualquier cosa de la vida. Que uno quiere iniciar o quiera continuar o lo que fuere, necesitas paz. Por eso no podemos dejar de mencionar que las primeras palabras del resucitado, cuando aparece en medio de los discípulos, estando las puertas cerradas, lo primero que dice Jesús es, la paz esté con ustedes. A ver, mi paso os dejo, mi paso os doy. Lo primero que dice, tremendo, tremendo. Bueno, gracias, la verdad que diste un No, broche de gracias a oro, vos. un broche de oro a la charla. Bueno, bárbaro. Muy bien, podemos ahora sí hacer una oración de cierre y cerramos la grabación, después seguiré charlando. Eh, hizo la oración Fernando, te De correspondería a vos apertura. la de apertura, la de inicio, Ahora así que a te vos te toca. correspondería a vos la del cierre. No, yo ya di todas las palabras. Ahora hablen Pero la ustedes. oración, No, cerrá vos, cerrá. bueno, entonces voy a cerrar con la oración que Jesús nos enseñó. Amén, amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y amén. Bueno, amén, amén. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muy bien. Amén. Y para todos los que escuchan esto, hay un texto que yo les mandé al Camino de Maús, pero el que quiera me lo pide y yo se lo envío como quieran, se los envío por mail, por WhatsApp, como quieran. Bueno, que sigan muy bien y ojalá que les El, sirva.
Cuando decimos santificado sea tu nombre, es un acto de profunda alabanza y de adoración. En el nombre está Dios. Los hebreos, llegando, digamos, al siglo No lo VI, nombraban. al siglo sexto, pero ¿sabes por qué? Porque ya Dios estaba en la letra misma, en el sonido mismo, en su nombre. En su nombre Claro. estaba Dios también ahí presente de un modo especial, de un modo particular. Por eso ellos ritualizan la lectura de la Biblia y por eso no lo mencionan. Y por eso nosotros, haciéndonos eco de eso, tampoco en nuestra liturgia mencionamos el nombre sagrado, el tetragrama. Claro. ¿eh? Siguiendo esta tradición y este sentimiento profundo de los judíos. Bueno, Bueno, amén. nos Amén. vemos la Bueno. próxima clase.